Conversamos esta noche con la senadora ADC, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro. Bien, gracias. Esta propuesta de los 4 séptimos, presentada con el senador Walker, el senador Araya, también se sumó el senador Flores al final, ¿dónde apunta exactamente? Bueno, apunta a algo que es central. Yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay convicción y cuando el país necesita cambios, hay que avanzar. El ministro Jackson dijo antes de ayer que el programa de gobierno, tal como ellos lo habían concebido con la Constitución actual, era imposible, básicamente por los quórums. Y como nosotros queremos avanzar en las transformaciones que el país necesita y hemos estado entrampados durante muchos años, y de hecho han habido intentos de cambiar la Constitución o las leyes orgánicas, los quórums de las leyes orgánicas, y no se ha podido, dijimos, bueno, ¿saben qué? Ahora es cuando. La derecha señala que quiere cambios, que está dispuesta, pero no avanza, y nosotros la verdad es que después de una conversación con el senador Walker decidimos presentar esta reforma y se sumó el senador Araya y el senador Flores, que tú sabes que ha tenido un accidente que de verdad por milagro no le costó la vida. Y es un gran senador y aplaudió esta propuesta, conversé con él y se sumó entusiasta. Así que la reforma lo que pretende es cambiar los quórums. Nosotros hicimos un cuadrito, no sé si se alcanza a ver, pero básicamente apunta, ¿no es cierto?, a que en el Senado y en la Cámara las leyes que requieren hoy día, las reformas que requieren 2/3 o 3/5, pasan todas a 4/7. Y baja con eso los números de votos que se requieren en la Cámara y en el Senado para alcanzar las mayorías. Y eso permitiría que la reforma tributaria, reforma de salud, reformas importantes para nuestro país, el CERNAC, tema importante, pueda alcanzar mayoría y sea ley de la República. Sí, ayer estuvimos con el senador Cruzco, que decía que se sumaban. He visto entusiasmo también en partidos de Chile Vamos. ¿Existe ese mismo entusiasmo? ¿Usted ve en la centroizquierda? Hay algunas voces. El senador Juan Luis Castro, por ejemplo, lo escuchamos. El senador Soria. Soria, también del norte. Yo creo que, mira, yo creo que esto va a ser importante que se discuta en la Comisión de Constitución. No es cualquier reforma, es una reforma que de hecho se ha intentado en el pasado y no ha podido fructificar. U otras, y aquí preciso para que nadie se enoje, reformas de quórums, como una que presentó varios diputados, entre ellos el diputado Jackson y el diputado Matías Walker en esa época, que no era de reforma de quórums, sino de normas de ley orgánica constitucional, y que después en la discusión se presentó una indicación para que fuera de los quórums, no han podido avanzar. Entonces, basta de palabras, vamos a la acción y demostremos con hechos si estamos o no dispuestos a avanzar en una reforma que es importante para el país. En su partido no cayó también, le invito a escuchar lo que dijo el senador Huenchumilla. Está vendiendo el rechazo en papel celofán o en papel cuché, como usted quiere. Si la DC opta por el rechazo, la pregunta es ¿con quién va a estar el día 5 de septiembre si gana el rechazo? ¿Va a estar en la centroizquierda? ¿Va a estar en la derecha? ¿O va a estar en la soledad más absoluta? Ese rechazo en papel celofán, dice el senador. Me mandó el mensaje mi colega, al que quiero y estimo profundamente, que ustedes escucharon acá, y yo le respondí lo siguiente. ¿Qué ocurre con la propuesta? ¿Qué nos ofrece la Convención Constituyente al país? ¿La democracia cristiana define su postura por republicanos o comunistas o la define pensando en Chile? Ese es el punto. ¿Nos vamos a dejar guiar por cómo voten unos u otros o por lo que el texto le ofrece al país? Y yo creo que lo responsable en un partido político que dice representar a la ciudadanía, que le preocupan los problemas de la ciudadanía, le diga al país qué es lo que piensa de la propuesta. No defina su acción en torno a dónde están unos u otros. Creo que eso no es lo serio. Y creo que hoy día apuntar a esta reforma de quórums en la actual Constitución, cuando el gobierno nos dice que con la actual no puede avanzar por los quórums y la derecha dice que está dispuesta a los cambios, bueno, hagamos realidad las palabras. Ahora, el tema de fondo es que si esta propuesta se te puede transformar en una suerte de aliado al rechazo, es lo que dijeron también otras voces del oficialismo. ¿Usted siente que no le están haciendo un favor al rechazo con esto? Yo creo que el tema del apruebo o el rechazo, tal como lo dijo el presidente Gabriel Boric el día de la cuenta pública al país en el Congreso de la Nación, es legítima cualquiera de las dos posiciones. Sí. Lo dijo él, lo dije yo. Y creo que cualquiera
posición que se tome respecto al texto que nos ofrecen, porque eso es lo que vamos a votar el 4 de septiembre, tiene que ser con la convicción profunda de que es un buen texto o un mal texto. Eso es lo que definimos. Y yo creo que esta dicotomía entre buenos y malos, demócratas y dictadores, Constitución del 80, nueva Constitución, es falsa. Lo que se vota el 4 de septiembre es este texto. Una vez que se termine, por cierto, Álvaro, porque hasta el 4 de julio no sabemos cómo va a quedar. Sí. No se vota otra cosa más que este texto. Y lo responsable cuando uno está en política es decirle a la ciudadanía cuáles son las virtudes del texto, cuáles son los problemas del texto. Yo creo que hay cosas buenas de esta Constitución, nadie podría negarlo. El tema de que se diga que Chile es un Estado social de derechos es obviamente un buen concepto, a mí me gusta. El problema es lo que viene después. ¿Qué no le gusta? Hay cosas que no me gustan y no quiero adelantarlas hasta el 5 de julio. El 4 termina el trabajo y yo el 5 ya voy a tener un criterio formado, pero hay cosas que me gustan como el catálogo de derechos, como que se releve el rol de la mujer, que es un tema que no está. El sistema de justicia, a ver, las nuevas teorías constitucionales dicen que hay más sistemas que poderes, ¿no? Creo que ahí puede uno llegar a concluir que es una mirada posible. Lo que no me gusta es que se pierda la autonomía del Poder Judicial o el sistema de justicia. ¿Por qué se crea el Poder Judicial en la República? Para poder tener un poder frente al poder del monarca. Entonces, cuando perdemos los equilibrios, cuando perdemos las autonomías, tenemos un problema. Y yo creo que probablemente el mayor problema de este texto tenga que ver con el sistema de los poderes del Estado. Se termina con la existencia de un poder autónomo como el Poder Judicial o sistema de justicia. Se crea una suerte de parlamentarismo encubierto, donde la Cámara de Diputados tiene todos los poderes y entra a decidir en normas presupuestarias, en normas de seguridad social, y para esas materias el presidente tiene que concurrir con su firma. Pero un presidente que puede reelegirse, por lo tanto le va a decir que no a la Cámara de Diputados, se pierde la independencia de los poderes. Y eso pone en crisis o en riesgo la democracia. El fin del Senado me imagino que tampoco está de acuerdo. Si creáramos un sistema parlamentario con todas sus letras, ¿por qué no? Pero discutámoslo en serio, no con una suerte de trampa. Y creo que eso es algo que tenemos que discutir. Y por lo tanto, aquí hay que evaluar, cuando termine la convención, su trabajo, 4 de julio, qué es lo que le está ofreciendo al país y si eso le sirve o no a hombres y mujeres. ¿Y qué debería hacer su partido, la Democracia Cristiana, que es uno de los que está pendiente de saber si van a votar institucionalmente apruebo o rechazo o va a decretar libertad de acción? Si usted fuera la presidenta del partido. Si yo fuera la presidenta del partido a esta altura, cuando unos y otros se han manifestado, creo que habilitaría, como lo hizo otro partido en el plebiscito de entrada, la expresión de las dos posiciones. Libertad de acción. No libertad de acción, no es lo mismo. Habilitaría la expresión de las dos posiciones para que se discutan, se difundan, se expliquen a lo largo y ancho del país, de tal manera que la ciudadanía sepa que ambas opciones son legítimas y que cada cual las defiende según sus argumentos. Libertad de acción es un poco no hacerse responsable. El que se permita que se expresen las dos de manera orgánica, ordenada, responsable, creo que a esta altura es lo que debiera hacer mi partido. Es cierto, todavía falta la comisión de armonización, todavía algo con las transitorias, pero ¿usted ya tiene una convicción sobre aprobar o rechazar lo que está en el borrador? No, todavía tengo esperanza de lo que va a ser el trabajo de la convención en los últimos espacios que le quedan. El 4 de julio terminan, yo lo he dicho varias veces, el 5 estoy de cumpleaños, voy a ser mayor de edad, voy a poder opinar. A propósito de la propuesta, volvamos a la propuesta. El presidente Boric habló desde Estados Unidos, no cree, dice, no creemos, no hay terceras vías. No les gustó la propuesta y quieren alinear a los oficialistas, también ojalá a la Democracia Cristiana, que sabemos que no es gobierno ni oposición, respecto a apruebo o rechazo. ¿No les gusta esta tercera vía? ¿Qué le diría al presidente? El presidente de la República hace un tiempo atrás dijo que todo es posible, ¿no? Y que hay que ponerse en todos los escenarios. Después lo retaron un poquitito por ahí algunos de sus adherentes. Pero si uno es gobernante, si uno es presidente de la República, tiene que ponerse en todos los escenarios. Y si uno de los escenarios posibles es que gane el rechazo y la ciudadanía ha manifestado que no le gusta la actual Constitución, uno tiene que ver cómo construye el camino para tener una nueva Constitución que una y convoque a todas y a todos. Porque lo peor que nos puede pasar, Álvaro,
es que tengamos un texto que evidentemente, y es lo que nos está pasando con la convención, ¿no es cierto?, divide, no logra unir. Y entonces, si una de las posibilidades es que se rechace ese texto, un presidente de la República debe anticiparse. Y esta reforma es anticiparse, es construir un camino, es posibilitar que las reformas de este gobierno que le prometió al país se puedan llevar a cabo. ¿En ese sentido el gobierno le ha faltado presidencia, como dicen en la oposición? No, yo creo que el gobierno está defendiendo lo que cree y cree en esta propuesta y a ratos se contradice porque dice yo no puedo hacer las transformaciones con esta constitución, pero va a presentar la reforma tributaria el 30 de junio, todavía con la actual constitución. Nosotros les estamos habilitando un camino para tener los votos de esa reforma tributaria. Y yo creo que el presidente tiene que acometer con sus reformas y si no cree en ellas, es ponerse el parche ante la herida. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un gobernante. Finalmente, y a todo esto, ¿cómo ha visto al presidente en esta gira el mensaje que le da a los empresarios en particular? ¿Cómo se le habla a los empresarios en este contexto de crisis, de inflación altísima? Hoy día escuchábamos al Banco Central en su informe, ¿no es cierto? Y claramente los números no son buenos, son malos. No es una excepción en el mundo, es lo que está pasando en todos lados, solo que en Chile estamos inmersos en un proceso de cambio constitucional, lo que es palabras mayores. Y es importante que lo que el presidente le dice a los empresarios del mundo se traduzca también en un paraguas constitucional que así lo avale. Si no hay certeza jurídica, si no tienen certezas para invertir, si la propiedad está hoy día en riesgo porque pueden expropiarte sin tener claridad, ¿no es cierto?, de lo que vale tu propiedad ni cuándo te lo van a pagar, la verdad es que cuesta convencer a esos empresarios de que vengan a Chile a invertir. Y van a ir a otros lados. Lo están haciendo en América Latina y pueden seguir haciéndolo. Yo creo que eso no es una buena señal. Por lo tanto, creo que es importante certeza, creo que es importante la normativa en materia institucional, creo que es importante que hombres y mujeres se sientan amparados por este texto y que no los deje en situación dispar respecto de otros y que entendamos que todos tenemos que empujar para el mismo lado si queremos sacar adelante a nuestro país. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Álvaro. Que esté muy bien. Gracias.